Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profesor. Ok, mira, por aquí me gustaría que fueran tomando nota porque a partir de esta semana y la próxima vamos a hacer algunas evaluaciones que tenemos por aquí pendientes. De la clase vamos a tomar alrededor de unos 40 minutos, salvo el día que nos toque hacer la evaluación de la parte de problemas. Ahí sí vamos a tener toda la hora. Entonces, de lo que se va a evaluar viene lo que es parte de simbología. Dentro de simbología, y para que ahí vayan anotando lo que es la norma 5.5, que es simbología de equipos de proceso. Esa es una de las normas que ahora sí, esa sí la vamos a ver todo ahora sí completa, a excepción de la parte eléctrica. Y de aquí de la norma 5.1 vamos a ubicarnos en las siguientes tablas, además de las definiciones. Entonces tendríamos lo que es la norma 5. ISA 5.5. Después de aquí de la norma ISA 5.1, vamos a ubicarnos en el apartado 3 en las definiciones. Les voy a poner por aquí algunos conceptos, se los voy a poner en Teams, que son los que requieren repasar. De esos conceptos. Hay conceptos que conciernen a quinto semestre y a sexto semestre. Después de los conceptos, nos vamos a ubicar en la tabla 4.1. De esta tabla 4.1, ahora sí que es toda. Después nos vamos a ir a la tabla 5.511. La tabla completa. Después de aquí en la tabla 5.2.1 va a ser la tabla también completa. Que recuerden que esta tabla 5.2.1 se relaciona con la tabla 5.2.2 para poner en esta parte de aquí lo que son las iniciales del elemento primario. Y de la tabla 5.2.2 vamos a ubicarnos aquí con las 4 variables que ya vieron desde el semestre pasado, lo que sería flujo, nivel, presión y temperatura. Entonces, de la tabla 5.2.2 se requiere lo concerniente a las 4 variables de proceso: flujo, presión, temperatura y nivel. Y de aquí en la tabla 5.2.3, prácticamente esta tabla va a ser completa. Todos los elementos que van desde la parte analítica hasta la parte de temperatura de 5.2.3. Después viene la tabla 5.2.4 con instrumentos auxiliares. Igual esos instrumentos auxiliares son para flujo, para nivel, para presión y temperatura. Vamos a tomarla completa. Después está la tabla 5.2.5, que son los accesorios y dispositivos auxiliares. De aquí de esta tabla va a ser de la línea 3 a la línea 7. De aquí de la tabla 5.3.1, que tiene que ver con la conexión de instrumentos a proceso y equipo, va a ser completa.
al igual que la tabla 532, que son la parte de señales. 532 solamente vamos a ocupar desde la 1 hasta la 15. Línea 1 a línea 15. ¿Ok? Hasta ahí 5, hasta las 532, porque ya todo lo que son las 5.4, que son respecto a válvulas, esas ya las vamos a ubicar en la parte de elementos finales de control. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte que tenemos aquí, 532. Ok. ¿Sí ubicaron todo lo que les comenté? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces dejo de compartir esta pantalla. Ok, miren, para cerrar la unidad número 2 de hoy ok, este viernes tienen que entregar la práctica 1. Y el viernes también les voy a plantear lo que es la práctica número 2. Pero, y hoy que estamos a 11 de octubre, de aquí en 2 semanas, 11. Profe, perdón por interrumpir. Ajá, Es que tenía notado aquí que la práctica se entregaba para el 19. No sé si ya se modificó. 11. A ver, ¿cuándo la vimos? Ahora sí que recuérdeme esa parte. Fue la última clase. Ok, la planteamos el martes, así, perdón. Entonces, pero quiero pensar que ya han estado avanzando, ¿verdad? No son como el mexicano promedio. No, de hecho ya, Ok, ya lo estamos empezando. ok, entonces la práctica 1 es para el martes 19 de octubre. Este trabajo que les voy a comentar aquí, miren, tiene que ver con protocolos de comunicación. Sobre estos protocolos de comunicación vamos a tener los siguientes. Ahora sí que voy a ocupar esta diapositiva, que no tenemos una nueva por aquí. Entonces, uno de los protocolos con los que se va a trabajar va a ser el protocolo HART. Después vamos a tener Profibus, Filbus, de los nuevos que están por aquí, IOLINK, que ya lo están utilizando para la parte de procesos. El otro Modbus. Y Wireless HART. Miren, son 6 protocolos. De estos 6 protocolos, jóvenes, cada equipo va a seleccionar uno. Ustedes son 6 equipos.
Ok, entonces de una vez ya para que los vayan seleccionando y no después digan que hubo una selección doble de algún protocolo, equipo, o bueno, el equipo que guste, ¿qué protocolo selecciona? ¿Los escucho, señores? ¿O los asignamos hacia al azar? Creo que sería más, pues justo que fuera al azar, ¿no? Hasta paraíso. Hijo. Bueno, ya aquí el equipo 6 ya les ganó. Él va por el hard. El equipo 2. El equipo 1 por el Profibus, profe. A ver, uno, por favor. Basilio. Equipo 2, Winter. Equipo 2, ok. ¿Alguien más había comentado? Equipo 1 Profibus. Profibus, ok. Equipo 1. Sale, quedan 3. Equipo 4, IOLINK. Yo iba a decir ese 5. Bueno, 5 Modbus. Ok, equipo 5 Modbus y 3, ya el que quedó, ya ve. Equipo 3. Muy bien, jóvenes. Miren, entonces este trabajo de los protocolos, ¿qué es parte de lo que debe de incluir? En primer lugar, ¿qué es ese protocolo? Siguiente punto, topologías que utiliza el protocolo. Aplicaciones. ¿Qué es el protocolo? Topologías, aplicaciones. Un diagrama de cómo es la conexión del transmisor, diagramas de conexión. Y algunas marcas representativas que lo manejan. ¿Sí? En algunos casos se van a encontrar que en algunos protocolos hay como una asociación de varias marcas que son las que dieron que por las que surgió o nació algún determinado protocolo. Entonces es lo que debe de tener lo que es el protocolo, la topología, aplicaciones, diagramas de conexión y algunas marcas que manejan ese tipo de protocolos. Además de que su trabajo debe de traer su portada, su índice o contenido y una introducción al tema. Y ya de cierre debe de tener sus conclusiones y bibliografía. Entonces son los puntos que debe de tener su trabajo y ese se va a entregar el 25 de octubre. Para el día del 25 de octubre también, ahora sí van a hacer lo siguiente, jóvenes. A partir de su trabajo, ustedes van a hacer una presentación de unos
10 minutos a 20 minutos. Esa presentación la van a grabar en su equipo de Teams. Entonces van a hacer su presentación de 10 a 20 minutos y todos sus demás compañeros deben de ver esa presentación. ¿Cuál va a ser la actividad para, por ejemplo, para los 5 equipos que van a ver el video de la presentación de sus compañeros de Hart? Que en respuesta al video hagan ustedes cada uno de los otros 5 equipos una pregunta. Va a haber una pregunta y un comentario respecto a la presentación. Pero eso lo tienen que hacer todos los que no sean del equipo. Entonces, a partir del 25, a cualquier hora del día, ustedes ya van a poner la presentación ya grabada en el equipo que tienen en Teams. Y de lo que es el 26 al 28 de octubre, ya todos debieron de haber visto el video y haber puesto una pregunta y un comentario. ¿Y cuál va a ser la tarea del equipo, jóvenes? Responder la pregunta y, si es posible o si aplica, el comentario que les hayan hecho respecto a la presentación. Entonces, eso va a ser del 26 al 28. Y entre el 29 y 30 de octubre, cada equipo va a aplicar un cuestionario sobre su protocolo. Ya ustedes decidirán si le ponen de 10 a 15 preguntas. Entonces, en la parte de su equipo, además de que esté el video de su presentación, también deben de subir el trabajo que me van a entregar en tareas. Y entre el 29 y el 30, ya ustedes deciden qué día lo hacen, pero entre esos 2 días ustedes van a aplicar un cuestionario con 10 a 15 preguntas. Pueden utilizar ya sea que las formas de Google, pueden ocupar también la aplicación que tiene Teams para que también se les facilite la parte de las respuestas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con la actividad, jóvenes? Los escucho. Yo sí, perdón, ¿podría repetir la fecha de entrega del trabajo del escrito? El escrito es de hoy en 2 semanas, 25 de octubre. Ok, gracias. Y el mismo día, dentro del 25 de octubre, deben de tener su presentación en su equipo de Teams. Profe, Ajá. tengo otra duda. Perdón, ¿el cuestionario tiene que ser con preguntas abiertas o puede ser opción múltiple? Como usted guste, Elian, ya es la decisión de usted. También tengo otra pregunta, es del trabajo. Ok, a ver, permítame tantito, Elian. Okay. De esta parte que usted comenta, Elian, cada equipo ahora sí, va a evaluar los cuestionarios y me va a mandar para el día, creo que 1 y 2 de noviembre no hay clases. ¿Cuándo es 3, jóvenes? 3 o 4 de noviembre, a ver. El 3 es miércoles, el 4 jueves. Uh-huh. Ok. Para el 5 de noviembre, cada equipo va a tener hasta el 5 de noviembre para
que me envíe los resultados de las evaluaciones de sus compañeros, ¿sí? En función de esas 10 o 15 preguntas que hayan aplicado Elian y todos los equipos. Ahora sí, ¿cuál era la otra pregunta, Elian? ¿Lo escucho? Era sobre los diagramas de conexiones. Uh-huh. Ve que cuando nos dijo de la práctica también teníamos que anunciar la tabla y teníamos que ponerle tabla 1 y demás. No sé si también tenemos que hacer lo mismo para los diagramas. Claro, para las figuras. Okay. Para las figuras, para las tablas, todo referenciado, etcétera, etcétera. Igual en formato IEEE. Ajá. Okay. Debe decir hasta abajo también diagrama de conexión 1 o no. No, acuérdese, son figuras. Usted va a trabajar con figuras. Una figura que es una fotografía, un diagrama, etc, etc. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. O sea, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¿No? Ok, entonces miren, si no hay preguntas o comentarios ahora, en este caso le vamos a dar una ligera modificación al programa. La siguiente unidad que tenemos que ver ahorita es la de controladores, pero desde el punto de vista como se ve aquí en instrumentación, antes de abordar la parte de controladores, vamos a darle entrada a lo que son las unidades 4 y 5, que tiene que ver con convertidores, actuadores y posicionadores y elementos finales de control. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista como nosotros vamos a abordar la parte de los controladores, necesitamos saber cuántas entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, debe de tener un PLC o un controlador para hacer el dimensionamiento correcto de este elemento. Entonces, hasta ahorita llevamos lo que es el transmisor, que sería una entrada, y las posibles salidas que puede tener un controlador. Estaríamos hablando que van a ser los elementos finales de control. Uno de ellos también podemos tener la parte de las alarmas, ¿sí? O la salida de un controlador puede ser la entrada para otro controlador si estamos hablando de un control en cascada. Entonces, por eso vamos a hacer esta modificación, y al término de estas 2 unidades vamos a entrar con la parte de controladores. Ahora, miren, dentro de las válvulas que tenemos aquí, todo lo que es mi convertidor, mi actuador y mi posicionador va a formar parte de la 5ª unidad, que es el elemento final de control. Como elemento final de control de los equipos más utilizados en industria que ustedes se van a encontrar, van a ser las válvulas de control. Aunque estas válvulas de control, más adelante vamos a ver que también dentro de las válvulas de control hay válvulas que sirven para la automatización. ¿Cuáles son las que sirven para la automatización? Generalmente las válvulas que son todo o nada, ¿sí? Entonces, un elemento final de control, también conocido como válvula de control, las que nosotros manejamos en los DTI, como PB, TB, LV, va a estar compuesta por los siguientes elementos. Como elemento principal, la válvula. Aquí tenemos lo que es la válvula, que en este caso es una válvula esférica, y en este caso que tenemos acá es una válvula de globo. Entonces ya tenemos como parte o como componente lo que es la válvula. Vamos a tener el actuador, que en este caso el actuador es de diafragma y resorte. En este caso tenemos un actuador eléctrico. Acá tenemos un actuador tipo solenoide. De este lado tenemos un actuador tipo cilindro, simple efecto, ¿sí?
Y en este caso, para el actuador, también en la parte interna tenemos un diafragma, pero esta válvula entra dentro de lo que son las válvulas autoactuadas. ¿Alguien conoce este elemento que tenemos aquí? Este que tenemos aquí, que se une al cuerpo de la válvula. ¿Los escucho? No, profesor, no lo conozco. Bueno, el tubo delgadito, como con qué lo asociaré de todo lo que ¿No puede vieron entrar en como capilar o algo así? Ajá, es correcto, Pedro. Esa parte o ese tubo delgado es un capilar. Y el capilar generalmente, ¿con qué variable de proceso está asociado? ¿Presión? ¿Ok? Puede ser con presión. Cuando yo tengo sellos químicos que le llaman o diafragmas, ¿con qué otra variable también lo tenemos asociado? Flujo, No, ¿no? ahí sí no entra el capilar. Ok. Con temperatura. Con temperatura. ¿Y con temperatura con qué tecnología de medición? Mm, Con los termopares. No, un termopar es señal eléctrica. Esa no puede tener una señal por tubo capilar. Tampoco un RTD, porque el RTD tiene una señal en resistencia, es una señal eléctrica. ¿Qué tecnologías de temperatura vieron el semestre pasado? Los escucho. Es el termopar, el RTD, Ajá. eh, bimetálicos, Ok. son los que me acuerdo ahorita. Entonces quizás este capilar sea un bimetálico y al contacto con la temperatura a lo mejor sobra una dilatación, algo así, y active la válvula. No, no, Pedro, porque por un capilar no se manda una señal de deformación de un sólido. Lo que hay dentro del tubo capilar puede ser un gas o un líquido, el cual con la acción de la temperatura se expande o se contrae. Acá sí ahí les di varias pistas de la tecnología de medición de temperatura. ¿Qué otras tecnologías, además de esas tres, se tienen para medir temperatura, jóvenes? El de dilatación de líquido. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Ok, utilizo un bulbo, Arriola. ¿Era correcto, Jair, su respuesta, además de la presión, la temperatura?
pero ese bulbo tiene un nombre. Miren, este sería aquí así como usted dice de areola, este sería el bulbo. Pero cuando este bulbo está con su tubo capilar, esta tecnología de medición de temperatura tiene un nombre. Y esto es elementos primarios. ¿El del termostato? ¿No? El termostato luego generalmente es un sistema bimetálico que abre o cierra un circuito en función de una temperatura. Ah, profe, el compañero Balam comenta que sí es un burdón. No, no es un burdón, jóvenes. Luego ustedes todo googlean, ¿a poco no pueden googlear Es que le estoy técnicas? googleando y no lo encuentro. Nada aparece termómetro de bulbo clase 1. Ok, ¿cómo se llama ese termómetro de bulbo? Tiene un nombre, esa tecnología. Ahí el Creus pirata que tienen, ahí luego viene cómo se clasifican los sistemas de medición de temperatura. ¿Son los sistemas termales? Sistemas termales llenos. Y que esos hay de diferentes clases. Por eso le aparece bulbo clase 1. Entonces, esta parte que tenemos aquí, este sería parte de un sistema termal lleno. Mi bulbo o mi elemento sensor y el tubo capilar. Y aquí en la parte de arriba tiene un diafragma también que al momento que se expande o se contrae el gas o el líquido que se tiene dentro del bulbo y el tubo capilar va a hacer que esta válvula se abra. Entonces, esta válvula está asociada con un elemento de temperatura. Este punto que tenemos aquí o este elemento que tenemos, para nosotros, esta va a ser una TCV, una válvula actuada de temperatura. Si recuerdan, la válvula actuada o todo lo que son las válvulas actuadas de la variable que ustedes gusten, como característica principal van a tener que no requieren de un controlador. ¿Sí? Simplemente van a tener el elemento sensor y el cuerpo de la válvula para estarse regulando. Entonces aquí tenemos a esta válvula de regulación de temperatura, se le llama generalmente válvula termostática. Y esta válvula termostática es muy común, jóvenes, que ustedes se la encuentren en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración o sistemas HVAC. Hoy en día ustedes se van a dar cuenta ya cuando anden laborando que una de las áreas que hoy en día le están apostando mucho al control y la automatización son los sistemas de refrigeración que gastaban mucha energía anteriormente, hoy ya tienen sistemas de control y regulación
y la otra parte son los sistemas de aire acondicionado. Y más hoy en día, después de la pandemia, esta parte de los sistemas HVAC requieren mucho de lo que es la calidad del aire. Vean ustedes nada más espacios cerrados. ¿Qué es lo que hacen para ver si es muy factible que te infectes ahí de COVID? Miden las partes por millón del CO2. Que eso es lo que ustedes van a ver como una de las tecnologías para instrumentos analíticos de medición. Entonces, ahí es en donde van a encontrarse este tipo de válvulas. Entonces, ya tenemos lo que es la válvula, lo que es el actuador, vamos a tener el posicionador, ¿sí? Y el convertidor. Aquí en el caso del posicionador y convertidor para esta válvula, jóvenes, es el elemento que tenemos en la parte superior. Este de aquí es mi convertidor. Aquí le va a llegar su señal eléctrica y de aquí va a salir su señal neumática para hacer que este cilindro abra, ¿sí? Este es de simple efecto, ¿sí? Y el regreso va a ser mediante un resorte y en la parte de arriba, aquí, este es su posicionador. ¿Por qué es importante tener el posicionador dentro de los elementos finales de control? Porque nosotros ya cuando andamos en proceso, ustedes no van a saber en qué posición de abertura se encuentra esta válvula si no tuviéramos este posicionador. Entonces, este posicionador, esta que es una válvula de mariposa, va a estar de 0 a 90 grados. Y generalmente va a tener aquí una marca cada 15 grados. ¿Sí? Entonces vamos a tener la marca 15, la marca 30, la marca 45, la marca a 60, 75 y a 90 grados, que es como nos va a estar indicando la abertura que tengamos de esta válvula. ¿Sí? Ahora, esta parte que tenemos aquí ya es su convertidor y convertidor de esta válvula de control y aquí en la parte de este husillo es en donde yo voy a tener el posicionador. ¿Sí? Esta como es una válvula que el obturador se mueve de forma circular, por eso está marcado de 0 a 90 grados. En esta válvula el obturador se mueve de forma lineal. Por eso aquí en la parte del posicionador ustedes simplemente van a tener como una regleta y en esa regleta van a tener marcado un 0 y un 1. Y de ahí a la mitad y cada cuarto de abertura, cada 25%. 0 cerrado, 1 abierto, 25% de abertura, 50, 75 y válvula completamente abierta y ya van a tener un puntero que les va a estar indicando cuál es la abertura que va a tener esta válvula en proceso. Esta es una válvula con actuador con un motor eléctrico en la parte superior. Esta es también es una válvula esférica. Esta es para una válvula de media pulgada de diámetro. ¿Sí? Y esta es la válvula que todos ya ubicamos luego, que es una válvula tipo solenoide. Entonces, vean, aquí tenemos que prácticamente estas dos unidades están compuestas dentro de lo que es mi elemento final de control. Ojo, este es un tipo de elemento final de control, el que tradicionalmente se ocupa en procesos, las válvulas de control. Porque también nos vamos a encontrar que en algunas ocasiones van a tener ustedes una combinación entre el motor eléctrico y un variador de frecuencia o un driver, para hacer que una bomba, un compresor, un ventilador o un soplador gire más rápido o gire más lento. Entonces ya tenemos aquí la parte de cómo estas dos unidades están combinadas en este elemento que nos vamos a encontrar dentro de los lazos de control cerrados. Ahora, estas dos unidades nos hablan desde lo que es la definición de un convertidor, actuador y posicionador, los tipos de convertidores, actuadores y posicionadores que se tienen, cómo operan, qué características tienen, cómo se seleccionan, bajo qué normativa, conservación, mantenimiento, entre otros. Y para el caso de los elementos finales de control,
Tenemos los elementos finales de control, los que serían neumáticos, electrónicos, eléctricos, hidráulicos. ¿Sí? Hoja de especificaciones, cómo se instalan las válvulas, los criterios de selección, y dentro de este criterio de selección yo voy a requerir la parte de calcular el CB o KB de una válvula. ¿Cómo definimos el CB o el KB? Es el coeficiente de flujo que va a tener una válvula de control. Ese coeficiente de flujo, jóvenes, es un elemento principal para hacer la selección de cualquier válvula de control, hasta sea una válvula de control tipo solenoide, que solamente va a estar abierta o cerrada. Ustedes a lo mejor en su casa se han de haber dado cuenta que luego tienen válvulas que parece que son iguales, que vienen y ustedes a la válvula le deben de dar varias vueltas para que abra. Pero luego hay algunas válvulas que les dan pocas vueltas y están entregando mucho flujo. O hay válvulas que yo le voy a dar muchas vueltas, o le doy una o dos vueltas y todavía no entrega mucho flujo. Y hasta el final es en donde esa válvula ya va a estar entregando casi todo el flujo que nos puede entregar. Entonces tenemos válvulas que al inicio entregan una gran cantidad de flujo y al final la variación de flujo en función de la posición del obturador es muy pequeña. Y viceversa. Válvulas que entregan poco flujo al inicio, pero que al final entregan la mayor cantidad de flujo. Y seguramente también se han de ver percatado en sus casas, cuando abren algunas válvulas, hay algunas válvulas que van a entregar mucho flujo y hay válvulas que van a entregar, se ven del mismo diámetro o son del mismo diámetro de tubería, mejor dicho, y unas entregan más flujo y otras entregan menos flujo. Entonces, cuando ustedes van a un proceso que yo lo quiero regular, deben de saber este coeficiente, se debe de calcular. Y para calcular ese coeficiente, jóvenes, debemos de conocer el flujo que va a circular por la tubería, la caída de presión que va a tener la válvula y la gravedad específica o densidad relativa del fluido. Si estamos hablando de líquidos. Si estamos hablando de vapor, algunas ecuaciones me van a pedir el volumen específico del vapor. Si estoy hablando de gases, además del flujo de la gravedad específica del gas, también me van a pedir la presión de entrada del gas y la temperatura que lleva el gas. Entonces, ya para calcular este coeficiente, aquí en lo que concierne a estas dos unidades que vamos a ver a la par, necesitamos conocer el flujo, conocer la presión, conocer la caída de presión y conocer las propiedades del fluido. Y ese coeficiente de flujo se puede calcular con métodos de fabricante, con un método gráfico que también vamos a ver. Se puede calcular con algunos libros clásicos de control y automatización que dan algunas ecuaciones, que esas ecuaciones también son muy factibles de que se las encuentren aplicadas ya dentro de los cálculos o de las memorias de cálculos en los procesos en donde ustedes van a estar laborando, pero también hay una norma ISA que me dice cómo hacer el cálculo de este coeficiente de flujo. Y parte de lo que nosotros vamos a necesitar al momento de instalar una válvula de regulación, ya sea que esta válvula vaya a regular presión, temperatura, flujo, nivel o cualquier otra variable, lo que ya hemos estado comentando, que necesitamos tener un bypass. Este bypass, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Que al momento de que vayamos a hacer el mantenimiento de esta válvula, no paremos el proceso. Eso nos va a permitir desviar el flujo para poder hacer nuestras actividades de mantenimiento sin interrumpir el paso del flujo a otra etapa de proceso. Lo único que vamos a sacrificar es que durante un determinado lapso de tiempo
Ese lazo de control que era cerrado ahora va a ser un lazo de control abierto y voy a tener por lo menos a 1 o 2 operadores que estén pendientes para que la variable de forma manual siempre la estemos manteniendo de forma segura. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Ok, entonces seguimos aquí. Miren, ahora para estas definiciones, algunas están tomadas de la norma 5.1. Dentro de todo esto, ahorita nos vamos a enfocar en este elemento que tenemos aquí. Y que este forma parte de lo que es mi lazo de control. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es un motor de combustión interna. Este motor de combustión interna, ¿qué va a tener como entradas? Aire y el combustible para poder hacer la combustión. ¿Qué va a tener como salida? Gases contaminantes y también la parte de la potencia que va a entregar a un equipo para aprovechar esa potencia. Pero este sistema requiere un sistema de enfriamiento. Va a tener una bomba, va a tomar agua que va a hacer pasar por toda la parte interna de este motor para mantenerlo en la temperatura adecuada y vamos a necesitar un intercambiador de calor. ¿Qué es intercambiador de calor? Para esta aplicación es un radiador. Entonces yo necesito conocer la temperatura que voy a tener en mi motor. Voy a tener a mi controlador, vamos a tener aquí a un convertidor de una señal de corriente a una señal neumática y mi válvula reguladora de temperatura, mi TV. Entonces aquí ya vamos a tener esta TV, que es la que me va a estar manteniendo la temperatura dentro de los valores adecuados. ¿Por qué necesito controlar esa temperatura? Porque también el aceite lubricante que yo estoy metiendo dentro del motor no puede exceder un valor de temperatura porque va a perder viscosidad y al momento de que ya su viscosidad cambie, ya no vamos a tener lo que es una lubricación adecuada de mi sistema. Entonces de aquí, dentro de todo esto, ya ven que nos pedían definiciones. Las definiciones nosotros las vamos a utilizar de acuerdo a esta norma, la ANSI ISA 5.1, en donde me define lo que es un elemento final de control, que nos dice que va a ser un dispositivo tal como una válvula de control que directamente va a controlar el valor de la variable manipulada de un lazo de control. Entonces, como elemento final de control, yo puedo tener esta válvula de control. Y ahora, ¿qué es una válvula de control? Aquí, estos números que tenemos aquí, jóvenes, son los concernientes a la norma, a esta que tenemos aquí. ¿Qué puede ser esta válvula de control? Una válvula con actuador manual. Una válvula, vean, autoactuada o una válvula check que directamente va a manipular el flujo de una o más corrientes de proceso. ¿A qué se refiere con corrientes de proceso? A las tuberías por las cuales va a estar circulando el fluido que ustedes estén trabajando en el proceso, ya sea un líquido, un gas o un vapor. ¿Sí? Y en la parte de válvulas de control manuales, ¿sí?,
nos vamos a estar limitados a las válvulas actuadas de forma manual que se usan para un proceso de estrangulamiento. ¿A qué nos referimos con proceso de estrangulamiento? Cuando yo estoy cerrando una válvula, un proceso de regulación. Y que esa válvula que yo voy a estar estrangulando requiere una identificación como un instrumento y dispositivo de control. Entonces, vean, son para válvulas que necesitan regulación. No como, por ejemplo, las válvulas que tenemos en el caso de instalar un manómetro, que yo requiero mi válvula de bloqueo, mi válvula de venteo o de drenado para tener, por ejemplo, mi transmisor de presión. Estas válvulas yo no les voy a asignar un número de tag porque estas válvulas no van a tener un proceso de estrangulamiento. Dentro de un proceso de estrangulamiento yo voy a estar entre la posición del 0% de abertura al 100% de abertura o cualquier punto intermedio. Y estas válvulas solamente van a tener dos posiciones, o van a estar abiertas o van a estar cerradas. Entonces, como estas yo no las voy a ocupar para estrangulamiento, por eso no las identifico con un número de tag. ¿Sí? Ya después de aquí ya tengo lo que es mi elemento final de control que concierne a todo este conjunto. Tengo mi válvula de control que es este elemento y ahora yo voy a tener al convertidor. Vean, el convertidor en algunas ocasiones en los elementos finales de control se los van a encontrar como un elemento independiente o en ocasiones como un elemento que forma parte de la misma válvula de control. ¿Sí? ¿Y qué va a ser mi convertidor? Que es el concepto 3122 de la misma norma. Va a ser un dispositivo que va a recibir la información de una forma de la señal de un instrumento, ¿sí? Y va a transmitir una señal de salida de otra forma. Y aquí ya nos dan el ejemplo, como puede ser un convertidor de corriente a presión, que es el elemento que tenemos aquí. Y ya aquí nos dicen que podemos tener también que si un instrumento que se puede cambiar a lo que es la señal de salida de un sensor como una señal normalizada, ¿sí? Porque a lo mejor dijéramos, oye, está recibiendo la información de una forma y me está dando otra forma de señal. Yo lo ubicaría a lo mejor como el elemento sensor y su salida, como una señal normalizada, así como dice aquí. Pero si yo ya estoy hablando de una señal normalizada, ya no voy a tener lo que es un sensor, ahora voy a tener un transmisor, porque acuérdense que el transmisor, si es un transmisor analógico, voy a tener señal de salida de 4 a 20 miliamperes o de 3 a 15 PSI, y este ya no va a ser un convertidor. Y si yo tengo, por ejemplo, un sensor y voy a tener una señal de salida normalizada, entonces voy a tener también un elemento primario que va a estar conectado a un transmisor. ¿Sí? A un transmisor siempre voy a conectar un elemento primario. Un elemento primario no lo puedo conectar a un convertidor. Y vean, hasta la misma norma me dice que en ocasiones el convertidor o el concepto de convertidor se utiliza como un transductor, pero que es algo no recomendado para la conversión de señales. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que vamos a trabajar aquí? Vean, elemento final de control, válvula de control y convertidor. Y finalmente aquí dentro de todo esto nos hablaba de lo que era un instrumento, que es mi concepto 3136, igual de la norma. ¿Sí?
Y un instrumento va a ser un dispositivo que se va a emplear para realizar mediciones directas o indirectas. ¿Qué es una medición directa? Por ejemplo, voy a medir de forma directa lo que es la parte de presión y de temperatura. ¿Qué es indirecta? Por ejemplo, medir flujo por presión diferencial. Porque yo necesito, además de medir, para medir el flujo, voy a necesitar la presión diferencial. Y si se trata de un gas o vapor, voy a necesitar medir, además de la delta P, la presión y la temperatura. Y todo eso va a ir a un computador de flujo en donde se van a hacer ciertos cálculos para obtener como salida ya sea un flujo volumétrico normalizado o un flujo máximo. Entonces, esa ya sería una medición indirecta. ¿Qué es una medición indirecta? Cuando yo tengo que hacer cálculos para obtener la variable que quiero medir. ¿Sí? Pero que también ese dispositivo se puede utilizar para un monitoreo y o control de una variable. ¿Y qué incluye el concepto de instrumentos? Desde el punto de vista de la norma 5.1, jóvenes, incluye al elemento primario, indicadores, controladores, elementos finales de control, dispositivos de cálculo, ¿sí? Y dispositivos eléctricos como pueden ser interruptores o botoneras. Entonces, prácticamente es lo que hemos estado comentando, que todo elemento que forma parte de un lazo de control, ya sea abierto o cerrado, yo lo voy a conocer como un instrumento. Y ya en particular, pues puede ser un transmisor, puede ser un elemento sensor o un elemento primario, o puede ser un convertidor o un elemento final de control. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Vean, estos tres conceptos que tenemos aquí tienen que ver con la parte del elemento final de control. Los escucho. Ok, seguimos entonces. Ahora miren, estas otras definiciones que aquí tenemos, ahora vienen de esta norma que está aquí, ANSI ISA 7505-01, son definiciones de válvulas de control. Miren, jóvenes, así como están las normas serie ISA 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, que nos van a servir para todo lo que es la parte de la documentación de ingeniería que se debe de entregar de un proceso. También está la serie 75 de las normas ISA. Todo lo que es la serie 75 de las normas ISA tiene que ver con válvulas de control. Ahí ustedes se van a encontrar alrededor como de unas 10 normas de la ISA que tienen que ver precisamente con la parte de la válvula como elemento final de control. Entonces, dentro de esas definiciones, ¿qué necesito yo saber? ¿Qué es un actuador? Desde el punto de vista de la 7505, ¿qué es una válvula de control? ¿Qué es un indicador de posición? ¿Qué es un transmisor de posición? ¿Qué es un posicionador? ¿Y cuál es un indicador del movimiento? Entonces, como actuador, ¿sí? Puede ser un dispositivo neumático, hidráulico o eléctrico que me va a dar la energía, ¿sí? Para suministrar la fuerza y movimiento a la posición de la válvula.
¿Sí? Para mantener este elemento entre la posición abierta y cerrada. Entonces, como actuadores puedo tener a estas tres formas de energía para poder abrir o cerrar una válvula. Todo lo que tenemos aquí son meramente actuadores neumáticos. ¿Qué va a ser una válvula de control? Un dispositivo actuado mediante potencia que modifica el flujo de fluido en el sistema de control de un proceso. Entonces va a modificar el flujo. Al modificar el flujo, yo ya voy a modificar alguna otra variable. Variando el flujo, puedo variar la misma variable que estoy controlando, que puede ser flujo. Variando el flujo, yo puedo variar el nivel en un tanque. Variando el flujo, yo puedo hacer la variación también de temperatura a través de mandar más flujo de un fluido caliente o un fluido frío a través de una válvula de control. ¿Sí? Toda esta la válvula de control va a consistir de una válvula conectada a un actuador o al mecanismo de un actuador con sus accesorios y que va a ser capaz de cambiar la posición de abertura de la válvula. Voy a tener a mi indicador de posición, que hay que ver el indicador de movimiento. Y este indicador de movimiento me dice que es un indicador y una escala empleado para externamente mostrar la posición del elemento obturador. Es este elemento que tenemos aquí, jóvenes. Se están refiriendo aquí con este concepto 3173 a este mecanismo. Se están refiriendo con este concepto 373 a este mecanismo. ¿Sí? Este es el posicionador que tiene esta válvula. Vean, aquí voy de 0 a 90 grados. ¿Sí? Después tengo un transmisor de posición. ¿Sí? Es un dispositivo que está acoplado a un sensor de ubicación dentro del vástago de la válvula o flecha, ¿sí? Para generar y transmitir una señal neumática o eléctrica que me va a representar la posición de la válvula. Señal eléctrica o neumática dependiendo si estamos trabajando con un transmisor de posición con 4 a 20 miliamperes o con señal neumática. Y el posicionador va a ser un controlador de posición. Ojo, jóvenes, el posicionador de una válvula internamente tiene un lazo de control de posición, que es el que va a retroalimentar qué posición tiene la válvula. ¿Por qué, jóvenes? Vean, si ustedes tienen una válvula de control, cuando ustedes la ven en un HMI, como las que por ahí les pasé unas imágenes, van a ver, por ejemplo, que esta válvula aquí va a tener una etiqueta en donde voy a tener, por ejemplo, 70.5% de abertura. Este control de posición que tiene mi válvula de control es el que me va a retroalimentar hacia mi HMI para saber cuál es la posición de la válvula. Entonces, dentro de este elemento final de control, también tenemos un control de posición para conocer la abertura o cierre que tiene esta válvula. Entonces, estos son algunos de los conceptos más representativos de lo que es mi elemento final de control de acuerdo a esta norma 750501. Ahora, viene la clasificación de estos elementos finales de control. ¿Sí? Este elemento final de control yo lo puedo tener así, principalmente válvulas. Válvulas. Y estas válvulas se pueden dividir en válvulas manuales y válvulas automáticas.
Una válvula automática es una válvula todo o nada. Válvulas solenoides. Válvulas automáticas, que son también las válvulas autorreguladas, como la que tenemos aquí. Esta es una válvula autorregulada. Vean, por ejemplo, aquí me dice que esta es la válvula autorregulada de presión 9A. Este es su actuador. Y vean, este está conectado directamente con una toma de presión a la línea de proceso, para que en base a la presión que yo tenga aquí, esta válvula esté regulando. Estas válvulas pueden regular la presión hacia adelante, la presión hacia atrás en la tubería, o la presión hacia adelante o hacia atrás en el propio cuerpo de la válvula, o nos pueden regular de forma diferencial presión antes y presión después, para siempre mantener dentro de mi proceso una delta P constante. Entonces, aquí tendría yo esta válvula autorregulada. Miren, aquí ya aprovechando esta foto, se alcanza a ver en esta zona que dice SDB, que sería una válvula de corte o una válvula de paro. Esta entraría también dentro de las automáticas, pero esta va a ser todo o nada. Esta es una válvula que o va a estar abierta o se va a encontrar de forma cerrada. Entonces ya ahí tenemos válvulas automáticas, y posteriormente ya están las válvulas de control. ¿Sí? Estas válvulas de control son las que ustedes van a seleccionar para integrarlas dentro de mi lazo de control cerrado. Entonces yo voy a tener las válvulas. ¿Qué más voy a tener? Los drivers o variadores de frecuencia. Pero estos variadores de frecuencia se van a combinar, por ejemplo, con una bomba, con un ventilador, con un soplador, con un compresor, o se pueden acoplar, jóvenes, a un mezclador o un agitador. Aquí en este caso tenemos lo que es mi ventilador. Este es un ventilador centrífugo, y en esta parte del gabinete se tiene lo que es el variador de frecuencia. Entonces ya el controlador va a mandar mi señal de 4 a 20 miliamperes a este variador de frecuencia, y el variador de frecuencia, en función de esa señal, me va a entregar de salida una frecuencia entre 0 y 60 Hz, y en ese mismo momento también va a estar regulando la corriente eléctrica y la tensión eléctrica trifásica que va a estar alimentando a este motor para que gire más rápido o gire más lento. Entonces, estos son los elementos finales de control típicos que vamos a tener. Por otro lado, jóvenes, también se pueden encontrar ustedes otros elementos finales de control, como cuáles: bombas dosificadoras. Las bombas dosificadoras luego se utilizan, por ejemplo, mucho en la industria alimenticia. Una bomba dosificadora, por ejemplo, para ir dosificando las enzimas o ir vertiendo cierta cantidad de enzimas, por ejemplo, en la leche para el proceso de pasteurización. Una bomba dosificadora para dosificar el cloro en el agua para las verduras que ustedes compran en el súper, en donde dicen listas para comer. Debo de ahí, con esa bomba dosificadora, darle la cantidad adecuada de cloro para desinfectar la verdura y sea adecuada para consumo humano. Si es menos cantidad de cloro, se me van a enfermar mis consumidores. Si es más cantidad de cloro, también se van a enfermar ahora por estar expuestos a altas concentraciones de cloro. ¿Qué más puedo utilizar como otro elemento final de control? ¿Se acuerdan que dentro de la norma 5.1 aparecía algo que me decían compuertas o dampers? Estas son las compuertas. ¿Sí? Esta es la salida de un ventilador centrífugo de 100 caballos de potencia. Este ducto mide 1.25 metros por 1 metro. Aquí yo no, ahora sí es rectangular. Yo no voy a tener una válvula para este tipo de elemento rectangular.
voy a tener lo que son estas compuertas y estos se llaman álabes. Estos son álabes opuestos. Tiene un mecanismo en la parte lateral que con ese mecanismo se van variando el ángulo de abertura de estos álabes para ir obstruyendo la salida del aire que vamos a tener aquí y por lo tanto regular el flujo también. ¿Qué puedo tener también como elemento final de control? Por ejemplo, un motor eléctrico, un contactor para abrir o cerrar un circuito, o la otra, una resistencia eléctrica. Vean, por ejemplo, en una secadora de cabello, ¿qué es lo que estoy variando? La corriente a través de la resistencia eléctrica para tener una temperatura alta o una temperatura media, o apago la resistencia para tener simplemente aire frío. Entonces, todos estos posibles elementos finales de control, jóvenes, se pueden encontrar en los procesos. Aquí, ¿con cuáles vamos a estar trabajando? Con estos. ¿Sí? Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo se calcula el CB. El CB también puede servir para calcular el CB de válvulas todo o nada o válvulas autorreguladas. Vamos a ver también cómo opera una bomba cuando yo le pongo un variador de frecuencia, cómo opera un ventilador cuando yo le pongo ahora sí, un variador de frecuencia, para saber también cómo voy a poder hacer ese tipo de regulación. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Yo pero tengo una. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una válvula de control y una autorregulada? Ok, la de control, Alexis, requiere al controlador y la autorregulada no necesita al controlador. Por eso les decía que aquí en la esquina teníamos la autorregulada. ¿Y cómo la van a identificar en un DTI? Ojo, siempre y cuando esté bien identificada, porque hay algunos DTIs que tienen ese error, que a las válvulas de control les ponen la C entre la variable y la V de válvula. Esta válvula está regulando presión, pero simplemente toma la presión del proceso y se posiciona de acuerdo a la presión que aquí yo estoy teniendo. No necesité yo mandar esta señal a un transmisor, de ese transmisor mandarlo al controlador y del controlador regresar a la válvula de control. Y las de control obligatoriamente voy a necesitar que tener a un transmisor, tener a mi controlador y ya mi válvula de control. Esa es la diferencia. Y si nos regresamos a la segunda diapositiva, esta es una válvula autorregulada. Ella ahora sí va a abrir o cerrar en función de la temperatura que detecte este elemento y no necesita enviar la señal hacia el controlador, señor. Ahora sí, esto va a ser un control local, por así llamarlo. Válvula autorregulada, la que tiene el depósito de su WC. Esa es una LCV. Válvula autorregulada, la que tiene la cisterna de su casa. Tiene un flotador y ese flotador sirve para abrir o cerrar la válvula. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿O quedó claro, señor? Sí, profe, gracias. Ok, por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta aquí, señores? No, profe, todo claro. ¿No? Ok. Entonces, miren, para la próxima clase quiero que investiguen esto que está marcado aquí. ¿Cómo se define lo que es el CB y KB de una válvula de control? ¿Qué es densidad, jóvenes?
¿Qué es densidad relativa o gravedad específica? ¿Qué son los grados API? ¿Qué es volumen específico? ¿Qué es presión de vapor? ¿Qué son las condiciones normalizadas o estándar? ¿Y qué son condiciones base? Para lo que es de densidad a presión de vapor, pueden consultar alguno de estos dos libros. Estos dos libros ahí en donde ustedes bajan los libros de forma piratona, de ahí los pueden sacar. Incluso ese de mecánica de fluidos en Google está, o lo ponen en cualquier buscador y lo pueden bajar. El Yunus Engel de termodinámica, no sé de dónde lo bajan. Y estos últimos dos conceptos, jóvenes, estos vienen en esta norma oficial mexicana. Yo aquí puse como referencia la del 2010, pero puede haber ya una norma más actual. Y lo que es definir CB y KB en cualquier manual de válvulas de control o en el CREUS, ahí les van a decir qué es un CB y un KB. Entonces vamos a trabajar con estos conceptos. Y vayan viendo, por ejemplo, también para la parte de los conceptos les va a servir este primer artículo que es del INTEC México, cómo manejar la medición de volumen estándar en los instrumentos de flujo. Y estos dos artículos que también aparecen en INTEC, aquí vienen qué fecha, son válvulas de control. Ahora sí, problemas más frecuentes, eso se refieren con patologías e importancia de la velocidad de los fluidos y sus efectos en las válvulas de control. ¿Por qué? Porque si la velocidad es muy alta en una válvula de control, le puedo generar problemas a esta válvula. Entonces, siempre debo de tener la velocidad dentro de ciertos límites, porque puedo llegar a dañar al obturador. ¿Qué es el obturador? El que no va a permitir el paso del flujo en la válvula de control. Entonces, estos tres artículos de la ICE INTEC, por favor, váyanlos leyendo y estos conceptos que vamos a requerir por acá. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Ok, entonces si no hay alguna pregunta o comentario, el día de hoy aquí lo dejamos. Me dio gusto saludarlos y nos vemos el día de mañana. Ya vayan a estudiar.